Hola a todos, soy el maestro internacional Jorge Rosito para clasesdeajedrez.net. En esta sexta y anteúltima parte del DVD dedicada al sistema del triángulo, vamos a ver una opción muy interesante para las blancas. Luego de la toma en C4, después de D por C4, las blancas van a realizar el fianqueto de rey jugando G3. Esto va a derivar a posiciones de la catalana, pero antes de entrar de lleno a esta posición vamos a analizar G3 también, pero con las jugadas A4 y alfil B4 intercaladas. Tras G3, en este momento, las negras juegan caballo F6, alfil G2, enroque, enroque, caballo BD7, dama C2, dama E7. Y en este momento surgen algunas alternativas para las blancas. Veamos en principio la jugada caballo 2. El blanco quiere recuperar el peón de C4, amenaza el alfil, las negras lo retiran a la casilla D6, lógicamente dama por C4, pero ahora las negras llegan en buenas condiciones a jugar E5. De esta manera van a liberar la diagonal para el alfil de C8. Las blancas juegan dama C2, torre E8, y ahora el blanco debe mejorar el caballo que ha quedado mal ubicado en la casilla 2. Juegan caballo C3, E por D4, caballo por D4, caballo C5, torre D1, alfil E5, y después de torre B1 y A5, las negras llegaron a una buena posición. Esto ocurrió en la partida entre Ulibin y Sakayev en el año 1995. Otra opción que tiene el blanco tras dama E7 es llevar el peón a la casilla A5. Nuevamente las negras siguen con su plan de jugar E5, D por E5, caballo por E5, caballo por E5, dama por E5, y ahora el blanco juega A6, las negras B6, el blanco captura el peón en C6, y ahora alfil F5, amenazando a la dama. El blanco tiene que jugar E4, y ahora alfil H3, amenazando a la torre de F1. Las blancas capturan la torre, juegan alfil por A8, alfil por F1, alfil F4, desarrolla, gana un tiempo amenazando a la dama, dama H5, y después de torre por F1 y torre por A8, el negro no tiene ningún inconveniente. Vamos a ver otra opción contra dama E7, que es el desarrollo del alfil, llevándolo a F4. Las negras juegan A5, el blanco se apodera del centro jugando E4, y las negras juegan B6 para desarrollar su alfil de casillas blancas. Torre F, E1, H6, D5. Si por ejemplo ahora torre A, D1, que es otra jugada posible, las negras jugarían alfil B7, caballo D2 y la típica ruptura del negro en E5. E5, D por E5, y ahora caballo G4. No solo amenaza recuperar el peón, sino que también pone la mirada en el punto F2. Entonces, tras caballo por C4, alfil C5, amenazando al peón de F2, torre D2, y ahora alfil A6, amenaza al caballo, caballo E3, caballo por E3, alfil por E3, alfil por E3, torre por E3, y después de caballo por E5,
El negro tiene una posición más agradable, ya que amenaza caballo C4, limita al caballo con el peón de C6 y las torres tienen un gran potencial. Esto es una posición de ligera ventaja para las negras. Vamos a ver entonces, tras H6, la jugada D5. Las blancas intentan abrir la posición y las negras juegan E5. El blanco captura el peón, D por C6, E por F4, C por D7 y ahora una gran jugada de las negras, alfil B7, el alfil está mucho mejor en la diagonal H1 a 8 y el peón se va a poder recuperar con el caballo. G por F4, caballo por D7, caballo D4. En una partida las negras jugaron caballo C5, pero se pudo comprobar que era muy superior la jugada dama H4, se amenaza el vulnerable peón de F4 y las negras consiguen una clara ventaja. Esto con respecto a las jugadas A4 y alfil B4 intercaladas. Así que volvamos a la posición inicial y ahora sí comenzamos el análisis con la jugada G3 en el quinto movimiento. Contra G3, las negras tienen básicamente dos formas de jugar. Una es jugar B5, que es más acorde al sistema del triángulo, es perfectamente jugable B5 en estos momentos, pero en lo personal prefiero la jugada caballo F6, es un sistema más sólido, pero bastante razonable y muy cómodo para jugar con negras. Las blancas, lógicamente, juegan alfil G2, las negras caballo B D7, enroque, alfil E7, E4. Vemos que el blanco tiene ventaja de espacio, tiene el control del centro. Las negras enrocan, alfil F4 y ahora la jugada torre E8. Vamos a ver que esa casilla F8 se libera para el caballo en algunas variantes. Las blancas juegan A4, el negro A5, las blancas juegan dama E2, en una partida entre Iván Sokolov y Hare Krishna del 2009, las blancas jugaron torre E1 y ahora caballo F8. Dama E2, caballo G6 amenazando el alfil, entonces alfil G5 y la típica jugada para las negras que es E5, entonces alfil por F6, alfil por F6, D5, caballo E7, ahora el caballo ha quedado mal ubicado en G6, retorna ahora a E7, caballo D2, y las negras deben desarrollar el alfil D8, lo hacen ahora con la jugada B6 para llevarlo a la casilla A6, caballo por C4, alfil A6, las negras desarrollan el alfil y clavan de manera muy molesta al caballo de C4, torre a C1, C por D5, caballo por D5, caballo por D5, E por D5, y ahora se va a igualar la posición tras alfil por C4, dama por C4, torre C8, dama E2, dama D6, torre C1, y Hare Krishna logró igualdad luego de la jugada torre C5. Otra posibilidad para las blancas tras E5 es la jugada dama C2. Esto se jugó en la partida entre Trusikin y Yusupov del año 2006. Nuevamente las negras llevan el caballo a F8, torre F
D1, caballo G6, alfil G5, H6, alfil por F6, alfil por F6, y ahora dama E2 para tratar de recuperar el peón, dama B6, E5, alfil E7, el blanco finalmente recupera el peón con dama por C4, las negras juegan alfil D7, caballo E4, ahora las negras mejoran su torre, torre E D8, B3, alfil E8, liberando la columna para la torre, torre D3, y después de dama A7, la partida finalizó en tablas. Vamos a ver entonces la jugada dama E2 en este momento. Las negras tienen el problema básico del desarrollo del alfil de casillas blancas, entonces en esta posición realizan la lógica B6, no se puede capturar el peón por el momento, con la dama por alfil A6, entonces llevan el caballo a la casilla D2, alfil A6, caballo por C4, alfil F8. Si bien el blanco tiene el control del centro, vemos que es un sistema bastante fácil de jugar para las negras. Y ahora viene una jugada clave en la variante, el blanco juega torre F de 1 y ahora aparece una gran jugada para el negro que es caballo de 5. Se puede ver que las blancas no pueden capturar al caballo, ni con el peón, ni con el caballo, porque en esos casos seguiría E por D5, amenazando al caballo de C4, y el negro queda en muy buenas condiciones. Las blancas tienen que jugar alfil D2, en una partida entre Ponomaryov y Hare Krishna del 2009, las blancas eligieron la jugada alfil C1, entonces continuó caballo por C3, B por C3 y ahora gran jugada de las negras, caballo E5, obliga a la captura del caballo, D por E5 y ahora alfil por C4. Torre por D8, alfil por E2, torre por E8, torre por E8, alfil D3 amenazando al peón de B6, pero luego de alfil C5 se arriba a una posición de igualdad. Vamos a ver entonces la retirada del alfil a la casilla D2. Las negras van mejorando lentamente sus piezas. Torre C8, alfil E1. Y en una partida entre Gelfand y Grischuk del año 2010, las negras jugaron dama C7. Pero una recomendación para esta posición es el temático avance del peón. En este momento 5 parece una jugada más que interesante. Las blancas pueden capturar el caballo, B por D5, pero antes veamos la captura del peón, D por E5. Las negras responden con caballo por E5, hay que defender el caballo, entonces B3, caballo por C4, B por C4, dama F6, la dama sale de la columna D, caballo B5, caballo B4, caballo D4, y después de la torre C, D8, el negro tiene una posición muy linda para jugar. Contra 5, lo principal parece ser la captura del caballo, E por D5, entonces ahora las negras responden con E por D4,
abren la columna E, amenazan a la dama y al mismo tiempo al caballo. Entonces, dama F1, D por C3, alfil por C3. Y ahora abren una nueva columna con C por D5 y amenazan al caballo de C4. Única alternativa para el blanco, alfil por D5, dama C7, una nueva pieza amenaza al caballo de C4, pero el blanco se puede defender con dama de 3, ya que luego de alfil por C4, alfil por C4, dama por C4, ahora el caballo queda indefenso en la casilla D7 y después de esta captura, después de dama por D7, la posición está igualada. Podemos ver que el negro, si bien es muy sólido en esta variante, tiene un sistema muy cómodo para jugar contra el fianqueto de rey. Mi nombre es Jorge de Rosito y los espero en el próximo capítulo.